Buenos días, niños, bienvenidos a otra clase de ciencias naturales. Hoy vamos a hablar de las características ambientales del entorno. Esta actividad la vamos a comenzar a desarrollar con unas preguntas, utilizando nuestros saberes previos, lo que hemos aprendido en la casa, lo que hemos aprendido en la escuela desde preescolar hasta quinto, y vamos a llenar inicialmente este cuadro. ¿Listo? Que nos habla de qué están hechos los objetos que tenemos y que utilizamos a diario. Por ejemplo, ¿de qué está hecho un pantalón? Está hecho de tela. ¿De dónde proviene esa tela? Entonces esa tela proviene del algodón, esa tela proviene de algunas fibras. Las fibras son parecidas a hilos que forman las telas. Entonces otros materiales que se utilizan, por ejemplo, en México utilizan las fibras, o sea, que son como hilos de una planta llamada el maguey, que es muy parecida a la sábila, pero es más grande. Entonces, esta la dejan secar, la cortan y sacan hilos de esta planta y hacen telas. Entonces, ¿de qué está hecho un saco de lana? Entonces, de lana. ¿Y de dónde proviene la lana? Entonces, proviene de las ovejas. ¿Listo? Y así sucesivamente respondemos hasta el objeto número 11. Posteriormente de esto, vamos a discutir las siguientes preguntas. Las vamos a responder en el cuaderno también. ¿Qué recursos naturales conocen con los que se pueda elaborar algunos medicamentos? Entonces, un ejemplo que les podría dar es la penicilina, que la miramos el anterior año, que esta proviene de un hongo, ¿no es cierto? Y sirve para evitar que crezcan algunos microorganismos y algunas bacterias. Otra planta de donde se sacan medicamentos es la planta de amapola, de donde se saca el medicamento llamado morfina, el cual sirve para las personas que tienen dolores muy fuertes. Entonces les aplican este medicamento. Es un analgésico, pero muy fuerte. Lo utilizan los enfermos que tienen cáncer o que tienen algún tipo de enfermedades que generan mucho dolor. Posteriormente vamos a responder cuál es el recurso natural que existe en mayor proporción en la Tierra. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es el recurso natural que existe en mayor proporción? ¿El agua, el suelo, el aire? Entonces, ahí deben justificar su respuesta. ¿Por qué? La tercera pregunta de esta discusión es sobre qué recurso podemos cultivar. Entonces, ¿cuál es el recurso fundamental para el crecimiento de las plantas? ¿Listo? Entonces esto ya lo venimos trabajando desde primero, entonces ya debemos saber cuál es este recurso tan importante. Todas las preguntas las vamos a responder en nuestro cuaderno. Posteriormente pasamos a leer la utilización de los recursos naturales. Entonces, ¿para qué se utiliza el agua? Yo la utilizo para el aseo, para la comida, para el crecimiento de las plantas. El suelo, entonces, ¿por qué es importante? Que se desarrollan las plantas, los animales. Hay muchos minerales, mucha materia orgánica que permite el crecimiento de la vida en el planeta Tierra. También hablamos de los bosques. Los bosques están conformados en su mayoría por especies vegetales, los cuales, recuerden el proceso de la fotosíntesis, son esenciales para la producción de oxígeno y para eliminar el dióxido de carbono. También hablamos de fauna y de flora. Cuando hacemos referencia a la fauna, hablamos de los animales, y a la flora, a las plantas. Cuando hablamos de fauna, entonces también hablamos de los animales domésticos, los cuales muchas veces nos sirven para nuestra alimentación. Posteriormente vamos a responder las siguientes preguntas. Entonces,
depende de dónde ustedes estén ubicadas, de dónde estén ubicados, entonces utilizo el agua sin contaminarla. Vamos a responder estas 4 preguntas, ¿listo? Posteriormente vamos a responder, a leer el texto que dice explotación racional de los recursos naturales. Leemos este texto completo, sacamos un resumen en el cuaderno y pasamos a hacer una consulta. Entonces debemos consultar videos e imágenes sobre las características del entorno y los peligros que lo amenazan. Y vamos a identificar qué peligros amenazan a mi hogar. Por ejemplo, si yo tengo la casa al lado del río y llueve frecuentemente y ese río se desborda, entonces una amenaza es que me pueda inundar. O si vivo en una zona, por ejemplo, si vivo cerca al mar, entonces que haya un tsunami o que haya un maremoto y se lleve la casa. Nosotros vivimos en una zona volcánica, como es la zona del Galeras, entonces una de las amenazas que tenemos es el volcán Galeras y además los sismos o terremotos o temblores que se puedan presentar a raíz de la cercanía con el volcán. Hasta aquí terminamos el día de hoy. Entonces, papá no va a jugar. Deben responder los 3 grupos de preguntas, las del inicio, las del centro y las de la parte final, para terminar con el trabajo de ciencias naturales del día de hoy. Espero les haya quedado claro, les haya gustado el material de hoy y aprendan mucho.